Muchas gracias por vuestra asistencia. Quiero saludar y agradecer la presencia de las autoridades, de los concejales de la corporación, Cándido Sevilla, Manuel José Palacios, María José Aranda, Maite Cendrera. Muchas gracias a todo el público que estáis aquí. Es un placer reunir de nuevo a un numeroso público que habéis venido a descubrir la segunda novela de nuestra querida África Crespo. Me atrevería a decir que sois un público entregado no solo a la escritora, también a la persona, como me pasa a mí. Quien conoce África sabe de la pasión que le pone a todo lo que hace y cómo lo transmite. Puedo decir de ella que es dulzura, sutileza, audacia, valentía, entendimiento, entusiasmo y corazón. Y lo sabes, África, que eso es así. Y lo ha demostrado una vez más, asumiendo la dirección de la revista Siembra, un reto difícil y apasionante a la vez, pues es una responsabilidad sacar adelante a nuestra revista decana, la primera de su género en nuestra provincia, que nace en 1968 y que tiene que abrirse paso ante las tablets, los móviles y bueno, la información de última generación tecnológica, que eso ya es un reto bastante difícil. No tengo ninguna duda de que pronto vamos a ver cambios en el Siembra, como decimos familiarmente, cambios que vienen de su mano, que van a estar impregnados de ella, de nuestra África. Antes de hablar de Marionetas, tengo que mencionar a su primera novela, El silencio no me deja dormir, una novela que ya ha vendido más de 1.200 ejemplares, que ha llegado a todos los rincones de España, gracias a la posibilidad de comprarlo a través de Internet. Todos los escritores, noveles y veteranos les gusta saber qué opinan los lectores de sus libros. La verdad que ahora con las reseñas tenemos esa posibilidad, incluso de forma anónima, cualquier ciudadano puede escribir en sentido negativo o positivo de si le gusta el libro o cualquier otra cosa. Buceando en las reseñas del Silencio no me deja dormir, no he encontrado ninguna, y había bastantes, que dijera que no le había gustado. Sin embargo, todas ellas tenían elementos en común, por ejemplo, que es una historia muy cercana a nosotros, que nos recuerda tiempos pasados, que es conmovedora y que engancha hasta el final. Yo estoy convencida de que todos escribiríamos una reseña como las que voy ahora a mencionar, por poner un ejemplo. Son de 3 mujeres y nos vamos a sentir muy identificadas con lo que escriben. Por ejemplo, Encar, supongo que será Encarna, escribió en mayo de 2020 La Mancha, Extremadura, 2 escenarios muy parecidos en donde escribir vivencias de guerra y de posguerra. Todo me suena a las historias que mi madre y mi tía contaban en el taller de costura al que yo iba para aprender a coser. Bueno, a coger una aguja, como decía mi madre. Gracias, África, por traernos recuerdos olvidados. Manoli, febrero de 2020, está escrito con mucho cariño e ilusión. He reído, he llorado y en algunos momentos me parecía estar viviéndolo. Lo recomiendo 100%. Mi gran enhorabuena a la escritora. Argentina, diciembre de 2019. Fantástico, impresionante, me ha encantado y sobre todo el final, inesperado, tan real. Me ha hecho revivir momentos de mi infancia contados por mi abuela. Me ha hecho meterme dentro del relato, no dejando la lectura en cualquier momento libre. Todos los que estamos aquí, si hemos tenido la oportunidad de leer El silencio no me deja dormir, coincidimos con estas mujeres que han querido dejarle a África sus impresiones porque, al igual que a nosotros, les ha gustado mucho el libro. Y llega el momento de introducirnos en Marionetas, comenzando por la apuesta mutua que hicieron la escritora y la editorial. Fagus Editorial es el sueño hecho realidad de Silvina Elías, licenciada en Filología Hispánica, una emprendedora que vive en Manzanares y que gracias al programa Go to Work, en el que colabora el Ayuntamiento de Manzanares, ha podido crear su propia empresa. Silvina y su editorial hacen tangibles las historias, los cuentos, los sueños que guardan celosamente, esperando en los ordenadores de los autores pues a tener una oportunidad de que por fin vean la luz, sean ojeados y tengan un marcapáginas que les señale. Esta oportunidad la ha tenido Marionetas, que ha visto la luz recientemente, pero no una luz cualquiera. La luz de la mirada de la mujer de la portada que pueden ver detrás de la autora, de María José Mida.
esa mujer que tanto dice, con esa expresión, con esos ojos. María José Mira ha creado esta preciosa ilustración que capta la esencia de una de las protagonistas del libro. María José Mira es una artista plástica que encuentra su pasión en el retrato y dentro del mismo en la mirada. En esta novela ha realizado un total de 4 ilustraciones que ambientan y ponen rostro a la historia y a sus personajes. Continuaríamos con el prólogo, del que tengo que agradecer que África confiara en mí para hacerlo y me diera esa oportunidad única. Debo de decir que para mí ha sido un verdadero honor, que me ha costado escribirlo porque yo no escribo, pero lo he hecho de verdad desde la admiración que siento hacia ella como persona, como escritora y a su obra. Muchas gracias, África, nuevamente delante de todos ustedes. Adentrándonos ya en la novela, puedo decir que Marionetas es muy diferente a la primera, salvo por lo adictiva que resulta desde el primer párrafo. Se trata de una novela negra, de suspense, con una trama que se enreda en cada capítulo hasta el punto de preguntarte cuántas cosas hay más por descubrir y cómo van a terminar estas historias que se entrelazan unas con otras. Nos presenta un pueblo, Monaca, y describe un ambiente rural de pueblo como el que hemos vivido muchos de nosotros, pero lo lleva más allá. Lo envuelve en una atmósfera de misterio que hace que el pueblo mismo sea un personaje más. Monaca tiene su propio carácter. Las descripciones del ambiente son tan reales que te hacen sentir el frío de la tormenta, la calidez y la relajación de estar sentado junto al fuego mientras fuera sopla el viento, el invierno que está presente en toda la historia, formando parte de ella y envolviéndolo todo como si fuera una capa, que además va a tener mucho protagonismo, esa nieve. Como he recogido en el prólogo, los lectores nos sentimos identificados con los personajes porque sus sentimientos son los mismos que tenemos todas las personas a lo largo de nuestra vida. El amor de una madre, la pertenencia a la familia, la ilusión del primer amor, del enamoramiento, la envidia, la ira, los celos, el desengaño, la curiosidad, el duelo tras la muerte de un ser querido. La vida de los personajes se desgrana poco a poco de tal forma que en cada capítulo descubres algo nuevo y te deja el deseo de descubrir más, porque todos los personajes guardan algo, tienen algo que esconder que en un principio no se muestra, como es el caso de Alicia. Secretos que se entrelazan unos con otros y se debaten entre la locura y la cordura. Las sorpresas y el no ser lo que parece, haciendo giros al pasado y al presente, hace que cuando termines de leerla quieras hacerlo de nuevo para saborear con más intensidad los detalles que la primera vez, fruto de esa lectura apresurada por querer llegar al desenlace, se pueden pasar por alto. De esos detalles de la trama y de sus personajes nos van a hablar las siguientes personas que se encuentran en esta mesa y a las que ya voy a dar paso. Les dejo con Selvina Elías. Muchas gracias por escucharme esta presentación. Bueno, hola, buenas tardes y muchas gracias a todos los que están aquí, los que han decidido venir a acompañarnos y también a los que han hecho posible este encuentro. El Ayuntamiento de Manzanares, que nos proporciona este espacio tan maravilloso, a su concejal Prado, que además de acompañarnos hoy ha tenido, como decía, la amabilidad de hacer el prólogo y con ese prólogo está arropando a la autora y a la historia. Es un prólogo muy, muy bonito y muchas gracias, Prado. También a María José Mira, que ha decidido acompañarnos en exclusiva porque es Manzanares, porque no le gusta hacer presentaciones. Entonces, muchas gracias por estar acá y también por preparar con tanto mimo la exposición de sus trabajos y que ahora que están pudiendo disfrutar. Gracias también al equipo de sonido y a todos los que han trabajado para prepararlo todo, de verdad. Y a la autora por brindarse a su público siempre con tanto cariño y a cada uno. Entonces, como estas artistas están en su casa, no creo que tenga que extenderme en presentaciones. Tanto María José como artista plástica y África como artista de la palabra, todos son artistas muy queridas y además de muy grandes artistas muy queridas. Entonces ya las conocen, ya las quieren y a quien no conocemos, que estamos aquí para conocer hoy, esa es su nueva novela, su nueva criaturita de papel que es Marionetas. Entonces, África,
¿Qué es Marionetas? Hola a todos, buenas tardes. Lo primero, agradecerles estar aquí conmigo esta tarde. La verdad es que siento mucha emoción por la acogida que ha tenido Marionetas y yo supongo, no sé, que ha sido como un regalo después de haber leído la anterior novela, que estáis deseosos de tener otra historia mía, ¿no? para poderos entretener. Bueno, Marionetas, lo primero de todo es un sueño hecho realidad, porque yo aposté por presentar mi trabajo autoeditando la novela anterior y gracias a eso y gracias a haber llegado a tantos lectores, pues Silvina y yo nos encontramos hace algún tiempo y he podido ver mi siguiente historia publicada con una editorial, ¿no? Entonces, para mí esto, como digo, ha sido un sueño. Marionetas, dijéramos que en origen, no voy a decir que no tenía nada que ver, lógicamente sí tenía mucho que ver, pero Silvina y yo la hemos trabajado mucho, la hemos pulido mucho, hemos estado volcadas en ella durante muchos meses y tal vez por eso estamos tan emocionadas de que por fin tengamos lo que es el libro objeto con nosotras. Pues muchas gracias, África. Y lo que te voy a preguntar es que nos cuentes qué es lo primero que encuentran los lectores cuando llegan a la obra. Bueno, yo creo que es la evidencia, ¿no? Lo primero que llega a cualquier lector a cualquier libro es saber la cubierta y la portada. Yo tenía una intención clara que era crear impacto tanto con el título como con la imagen de portada. Y yo creo que lo hemos conseguido. O sea, lo primero que se van a encontrar los lectores son con unos ojos seductores de uno de los personajes de la novela, que ya descubrirán quién es. Creo que si profundizan más en esos ojos pueden saber un poco el pasado de este personaje. Y tengo que agradecerle a María José que haya sabido captar la esencia de esa mirada, ¿no? del personaje, que no quiero que se me escape el nombre, porque bueno, ha estado por encima de mis expectativas. Sí, en este sentido quería darle paso a María José para que nos cuente cómo ha sido llevar a la imagen unos personajes que están creados con palabras, ¿no? ¿Cómo ha sido ese paso? Porque sabemos que destacas como retratista, que la mirada es tu pasión también, pero incluso has hecho retratos por encargo, pero siempre hay un referente real. Esta vez has trabajado con personajes que no tienen un referente, que están hechos de palabra. ¿Cómo ha sido ese encuentro con los personajes de África? Bueno, primero, buenas tardes. No quiero ser maleducada. Como bien ha dicho Silvina, yo si pudiera no estaría aquí. Lo he hecho por ellas y porque es mi pueblo. Bueno, la verdad es que era complicado, porque intentar llevar al papel algo que sabes que ya otra persona tiene en la cabeza es difícil, porque yo sé que África ya tenía la imagen de sus personajes más que clara y yo, claro, partía de la ignorancia de saber lo que ella quería. Lo que pasa es que yo sí que es cierto que me centré en la portada. La portada fue mi prioridad. Yo quería captar, sabía que ella tenía predilección por ese personaje y quería captar, pues eso, el misterio, la intriga, poder pintar la personalidad que tiene ese personaje. Sí, lo he conseguido y ella está satisfecha. Yo también me doy por satisfecha. Sí, pues eso me gustaría que lo contestaras, África. ¿Cómo ha sido ver en una imagen de personajes que tenías en tu mente, si te has sentido cómoda y qué te han parecido? Pues hombre, para describir mi emoción cuando recibí la imagen de la portada y luego todas las ilustraciones, fue totalmente emocionante porque es como ver algo real de lo que yo me estaba inventando, o sea, totalmente ficción. Este personaje no existe, no es real y de repente existe, ahí está, ¿no? Que al final cuando lees una novela todos los personajes te los imaginas, los ves, cada persona, cada lector lo va a ver de una manera y para mí fue como muy emocionante hacerlo, darle vida real, más allá de las palabras. Y además de estos personajes que tienen nombre y apellido en la ficción, hay otro gran protagonista de la novela que es Monaca, es el pueblo en su totalidad.
¿no? Que es... Bueno, quiero decir que me costó muchísimo trabajo encontrarle nombre al pueblo. Yo creo que fue lo más difícil, ¿no? Buscar un nombre de ficción, porque Monaca no es más que una fantápolis de marionetas, es un pueblo que es trasunto de cualquier otro pueblo pequeño. Y me sale casi pueblo manchego porque yo soy muy manchega y me gusta traérmelo todo para casa, pero el ambiente que se crea en Monaca no tiene nada que ver con La Mancha, porque es un pueblo donde siempre hace mucho frío, se plantea en invierno, suele nevar mucho. Y entonces dejémoslo ahí, ¿no? En cualquier pueblo pequeño. Y es un pueblo aparentemente muy idílico, donde te podrías sentir muy a gusto viviendo allí. Lo que pasa es que tiene este pueblo tanto misterio y tantos vecinos que son dignos de conocer, que bueno, a lo mejor nos lo podríamos pensar un poco, ¿no? de irnos a vivir a Monaca. Pues yo creo que la ilustración que mejor consigue plasmar ese clima, de la atmósfera general de Monaca, es esta que tenemos aquí del búho. Y le quería preguntar a María José si te ha sido fácil transportarte a la atmósfera del libro. Bueno, y la verdad es que África me lo puso muy fácil. Porque, bueno, tanto con los personajes como el pueblo están perfectamente definidos. O sea, no había manera, creo, de equivocarse con eso. Sí que es cierto que tenía una cosa muy clara, y era que los búhos iban a estar en la ilustración. Los búhos también son muy importantes. Es que Marionetas es una novela de personajes, personas, pueblo, objetos, animales. Sí, no, es cierto que es que conforme vas leyendo la novela, y lo ha dicho muy bien Prado, eres capaz de sentir el frío de la nieve, esa sensación que te transmite el pueblo en todo momento. Eso es, vamos, es difícil no sentirlo. Bueno, África, y a diferencia de El silencio no me deja dormir, tu primera novela, que era costumbrista, histórica, en esta novela has dado un salto muy grande hacia el género policial, hacia la novela negra. Acá tenemos crimen, tenemos misterio, tenemos un inspector al que no se lo pone nada fácil en el pueblo. Entonces, ¿cómo has dado ese salto? Bueno, yo aquí me he marcado, como dijéramos, el juego de escritora que quiere atrapar a los lectores, y una de las maneras, creo que más sencilla, es crear misterio, ¿no? En cada capítulo que ocurra cualquier cosa que desees seguir leyendo el siguiente, y así consecutivamente hasta llegar al final. O sea, yo creo que esa era mi intención. ¿Cómoda me he sentido? Pues sí, me he sentido cómoda, pero tampoco siento la necesidad de quedarme aquí apalancada. O sea, que a mí me ha gustado mucho escribir una novela negra, como me gustó mucho escribir la otra, y como seguiré escribiendo otras cosas más. Y lo del inspector que dices que no se lo pone nada fácil, la verdad es que la figura del inspector, de primeras, yo pretendía como escritora burlarme un poco de este escritor. De hecho, hay un juego literario entre el narrador, que va a echarle un pulso al lector. El narrador siempre va a intentar burlarse mucho de los personajes, ¿no? Darle un poco de humor a toda la situación tan dramática que se va a plantear. Entonces los lectores van a cogerle mucho cariño a unos personajes en un momento, van a coger mucha inquina a ese mismo personaje en otro momento, pero creo que ahí se va a establecer un juego interesante entre narrador y lector. Y el inspector, sin duda, es un claro ejemplo de esto. Y María José, la misma pregunta, ¿cómo te has sentido trabajando para una novela y novela negra? O sea, que también podrías haber dibujado acá un poco más, hacer dibujos un poco más tétricos, más truculentos, pero son todos, como los ven, muy delicados y muy armónicos. Entonces, pero era novela negra, ¿cómo te ha resultado? La verdad es que, bueno, sentí un poco de vértigo, porque yo creo que es muy fácil defraudar. Porque cuando tienes que hilar personajes y escenarios es complicado, sobre todo con una novela negra que tiene como un ambiente muy específico. La verdad que es cierto que yo había ilustrado algún otro libro de relatos, pero no con este ambiente, es mucho más fácil. Aquí partes de la base de un dibujo al natural y bueno, luego se retoca hasta que intentas llevarlo a la novela negra. Pero
Es que yo creo que Marionetas no es una novela negra al uso, o sea, que aquí no hay morbosidad en el crimen ni nada de eso, no, es que es más bien una novela de personajes. Claro, porque y más allá del crimen, ¿qué encontramos en Marionetas? Claro, es que Marionetas es una crítica social, o sea, es que ya os he planteado antes el ambiente en un pueblo pequeño y en los pueblos pequeños pues pasa lo que pasa, ¿no? Hay envidias, celos entre los vecinos, hay vecinos muy cotillas, los vecinos que siempre mirando tras las cortinas del salón, ¿no? Porque además yo os lanzo así como un mensaje, ¿no? Que tengan cuidado, que siempre hay alguien mirando. Cuando estamos en la intimidad de nuestra casa, nunca sabemos quién esté allí detrás con unos ojos penetrantes a nuestro salón. Y eso es lo que pasa en Monaca. Por eso hay mucho rol, ¿no? Creado en torno a los vecinos de este pueblo. ¿Y por qué el título África? ¿Por qué Marionetas? Marionetas. Bueno, el nombre de Marionetas es el sentido más figurado de la palabra, ¿no? Todos estos personajes de alguna manera van a estar guiados tanto por personas de alrededor, como acciones que hagan las personas de alrededor, como los propios hechos que hayan realizado en su pasado. Entonces, me parecía muy apropiado llamar Marionetas para definir a todos estos personajes. Uno de los personajes que a mi parecer se escapa un poco de esos hilos y no se siente tan presa del qué dirán y desafía un poco a las costumbres del pueblo es la librera. Y lo quiero traer a colación para que también María José nos cuente cómo ha decidido hacer la ilustración de la librería, porque es que Lina Mores pone la librería en un sitio muy particular. Bueno, es que Lina Mores realmente es un personaje para mí muy entrañable, adorable, y es como la antítesis del resto de vecinos de Monaca. O sea, es rebeldía, es ir en contra de todo lo que se va a proponer, ¿no? Y ella, bueno, pues va a recibir en herencia una ermita que en teoría tiene que mantener su función, y ella va a decir que es suyo y que va a montar una librería porque es lo que le apasiona. Y ya está, y que digan lo que quieran. Y la verdad es que fue muy interesante que pintara la librería. Bueno, la verdad es que ahí volvemos a lo mismo, que cuando hablamos sí que es cierto que me diste varias pistas sobre las cosas que más te atraían para centrarme en las ilustraciones. Bueno, yo pues al principio empecé a hacer bocetos, a intentar encajar cosas de las que ya habíamos hablado, y bueno, pues los escenarios que me parecieron más interesantes, terminé escogiendo algunos de ellos y los llevé a cabo. La librería sabía que era uno de tus puntos fuertes, y el personaje de la portada también. Entonces ahí lo tenía fácil, es cierto. Los otros ya fueron casi un poco elección particular. Pero crear una librería en una ermita, ¿cómo hiciste? ¿Te la imaginaste totalmente? ¿Buscaste alguna foto? Pues tuve que buscar muchísima información, hacer, como luego dicen, muchísimos montajes de mitad ermita, mitad librería, porque era una cosa que yo no había visto nunca. Cierto que investigando existen. Madre mía. Pues ya para ir terminando, vamos con una pregunta técnica para cada una. Primero para María José, que nos cuente la técnica que usó en cada una de las ilustraciones en la portada y en las otras, y por qué las tenemos 2 veces a cada una. Bueno, pues yo empecé con las técnicas tradicionales. Yo soy muy tradicional. La portada es un óleo sobre papel y el resto son acuarelas sobre papel también. Cuando yo creí que estaban terminadas, bueno, pues empecé a retocarlas digitalmente hasta que encontré más o menos lo que yo creía que era lo que encajaba en el escenario de Monaca. Bueno, pues si empiezas a retocar digitalmente puedes hacer versiones hasta el infinito. Sí, tenemos sobre todo de la ilustración del búho, que yo no había visto la primera, porque primero le dije que las quería en blanco y negro, sí. Y entonces teníamos esta tan oscura, pero también haces en azules, o sea, se pueden hacer versiones muy sí, curiosas, bueno, es con que el retoque digital. Retocar digitalmente puedes puedes retocar todo lo que quieras.
Desde el dibujo base, puedes empezarlo ahí y luego, bueno, trabajarlo hasta el infinito. Yo es cierto que me gusta empezar desde lo tradicional, el óleo, la acuarela, y luego ya a partir de ahí retocar. Pues sí que es cierto que este tipo de acuarelas para una novela, aunque África diga que no es negra, pero sí tiene algo de oscuro, conseguir ese ambiente, o trabajas en óleo con colores más o en acuarela es complicado, y yo estaba pues como un poco empeñada con la acuarela. Pues te han quedado muy, muy bonitas. Y la pregunta técnica que se le hace a todos los escritores es si esta novela está escrita como escritora de brújula o como escritora de mapa. Bueno, esta me he animado a escribir a lo que salga, porque terminé agotada realmente de escribir. El silencio no me deja dormir, porque me supuso mucho trabajo de investigación y de documentación para recrear el ambiente del Manzanares del siglo XX. Entonces yo ahora quería ponerme a escribir todo inventado, porque pensaba que me iba a ser más fácil. No es más fácil, es diferente, ¿no? Pero me ha gustado mucho esta técnica, porque la verdad es que tal vez si lo cuento ya se me pueda tildar un poco de que se me va la cabeza, pero sí que es cierto que cuando empiezas a escribir una novela a lo que salga realmente, tú puedes fijar unos caracteres de los personajes, pero conforme vas pasando las palabras, las hojas y los capítulos, los personajes van cobrando vida realmente. Y donde tú los querías llevar, al final no van, porque como he dicho antes, yo pretendía ironizar mucho más con estos personajes, y al final es que hasta sentía pena, ¿no? Por decir, no puedo tratarlos tan mal como escritora, ¿no? Tengo que un poco también empatizar con ellos. Bueno, y para cerrar ya, les vamos a pedir a Prado que nos regale un fragmento de la novela. Luego va a estar la autora firmando los ejemplares, y también pueden pasar un poquito a ver la exposición de cerca. Y muchísimas gracias. Anda, y un turno de preguntas. Se me ha olvidado. Bueno, pues ahora, si alguien quiere hacer, antes de que lea Prado el fragmento, alguna pregunta, alguna curiosidad o alguna sugerencia o alguna cosa, está a tiempo ahora. Nada, yo creo que puedes leer. Bueno, estaba preparado el atril, pues lo voy a utilizar. Venga. Todo estaba igual que siempre. Sobre el tocador de su madre, la foto de los tres sonrientes. La cogió para observarla unos instantes y volvió a dejarla en su sitio. Abrió la puerta del armario correspondiente a su padre y se puso a rebuscar lo más apropiado. Un pantalón de pana y el jersey de lana más gordo que encontró. Le estaba grande. Recordó que su padre estaba bien entrado en carnes y que él apenas había comido en los últimos 10 años. Solucionó el problema con un cinturón y entró en su cuarto. Vio todos sus libros sobre crímenes y detectives en las estanterías. Cogió alguno de ellos y tuvo que soplar porque el polvo no dejaba ver el título del mismo. Se alegró de estar allí de nuevo. Decidió trasladar su hábitat al dormitorio de sus padres, pero ya se ocuparía de eso al día siguiente. Volvió al salón y se acomodó en el sofá. Se echó una de las mantas de cuadros grises y azules por encima y pronto se quedó dormido. Fuera, el viento golpeaba con fuerza la puerta y la ventana del 8 de la 26. El silbido del viento se confundía con el ulular de los búhos. Poco a poco, los copos de nieve se hacían más intensos y pesados. Los fuertes golpes del temporal no alteraban el sueño de Borja. Las sombras que provocaban el movimiento del fuego en la chimenea cubrían de tinieblas el salón. Nadie se movió de sus casas obedeciendo los consejos de las autoridades. Las calles estaban completamente oscuras, las nubes habían tapado la luna y muchas farolas que alumbraban las calles se habían roto por la violencia del viento. Un fuerte grito femenino ahogó el silencio de un tranquilo Monaca. Nadie lo oyó. El viento azotaba con demasiada fuerza todas las casas y la nieve iba cubriendo de blanco las aceras. Una mujer yacía inerte al final de la calle 16, pintando de rojo la nieve que empezaba a acumularse en la calzada. Muchas gracias. Vais a poder comprar el libro, además dedicado, que África además hace unas dedicatorias muy bonitas. Ahora ya, ¿no? ¿Ya hemos terminado? Sí, bueno, ¿algo más? Sí.
Es que se me había olvidado una pregunta, que es muy importante, que era la trama y las tramas secundarias, porque ahora nos va a quedar mucha intriga de a qué se refiere este fragmento que nos ha regalado la lectura de Prado. Claro, bueno, y brevemente, porque de Marionetas tampoco se puede desvelar mucho, lo mejor es que lo lean. Pero sí que quería un poco plantearles cómo se presenta la novela, el inicio, y ya que podáis seguir leyendo. Bueno, en los primeros capítulos, las primeras páginas, os vais a encontrar con uno de los personajes, Borja Felegido. Este es un chico joven con 18 años, que cumple los 18 años, y sale de un orfanato, de un centro de internamiento en el que ha pasado los últimos 10 años de su vida por algo que desvelarán más adelante. Entonces sale de ahí solo, sin nada, y decide volver a casa, volver a su pueblo, volver a Monaca. Y él va a ir con la idea, bueno, y de hecho cuando llegue va a darse cuenta, o va a ver que todo está igual que entonces, que hace 10 años, pero conforme vayan pasando los días va a ver que esto no es así, que han cambiado muchas cosas. Y con su llegada al pueblo va a coincidir que va a aparecer el cadáver de una de las vecinas del pueblo muy querida. Y desde ahí pues empieza la historia de Marionetas. Pues ahora ya sí van a poder acercarse a llevarse el ejemplar firmado. No sabía yo este.